Hace poco te mostré cómo automatizan Clínica la atención del cliente y los pagos, pero eso era solo el 30% de la historia. Hoy te muestro el 90%, un sistema operativo completo que funciona sin intervención. ¿Qué significa sin intervención? Que un paciente manda un mensaje a las 3 de la mañana, el sistema responde automáticamente. Registra automáticamente, envía recordatorios automáticos y todo eso los ve en tiempo real. Lo mejor, que no es magia, es arquitectura y hoy te muestro exactamente cómo funciona. Primero vas a ver una simulación de un cliente real hablando con el sistema, verás cómo responde inteligentemente, cómo maneja los casos complejos y cómo delega cuando necesita una persona. Luego el dashboard que creé, donde controlas todo desde un solo lugar. Después te muestro cómo los recordatorios automáticos funcionan y finalmente te explico cómo se conecta todo esto para que funcione sin que tengas que hacer nada. Vamos. Ahora quiero hacer un pequeño escenario. Digamos que soy un paciente nuevo que quiere llegar a escribir, no sabe si la clínica tiene su caso, tiene duda y posiblemente quiere agendar. Digamos que empezamos con un saludo simple, unas buenas tardes. Acá quiero dar énfasis en algo que es si el paciente por ahí en la clínica se demora, por ejemplo, en atender al paciente, se traduce que el paciente puede ir a la competencia, porque la competencia tal vez le respondió en 2 minutos. Eso significa que cada vez que responde tarde, estás perdiendo un paciente, que significa que estás perdiendo dinero. Digamos que hoy respondes, pero en realidad o sea, ayer por ejemplo ya te mensajeó, te envió un mensaje, pero no le respondiste. Entonces ya perdiste y tal vez ya se fue ya con la competencia. Acá por ejemplo ya está pidiendo algunos datos, le voy a dar cualquier dato, le voy a dar directamente esos datos, voy a pegar y copiar porque me creo ya problemas con la grabación del video de esto, por el tema de la arroba. Em, Acá también el sistema es capaz de pedir cualquier dato que necesite. No solo estos datos, ahora mismo solo estoy pidiendo estos datos, pero en realidad le puede pedir cualquier dato que se necesite. Y estos datos sirven para dos cosas. En primer lugar, para registrar en la base de datos, para el sistema y también para la clínica. Porque tal vez la clínica también necesite estos datos por algún motivo. Acá le registra los datos, acá le pregunta ya qué es lo que necesita. Digamos que quiero una limpieza. En otra cosa que quiero dar énfasis, que quiero recalcar realmente, es que a la gente no le gusta esta solución por el hecho de que piensa que es muy robótico, que no es muy humano, porque supuestamente siente que es muy robótico, pero en realidad no. Ahora se pueden fijar que realmente no es tan robótico, no es robótico realmente, no es robótico, más bien es muy humano, porque por el hecho de que le responde de manera rápida y sobre todo por el hecho de que siempre va a estar respondiendo y de manera personalizada. O sea, cada paciente es respondido de manera personalizada. Ahora volviendo a esto, pregunta acá los datos, el nombre del doctor, la disponibilidad y obviamente el CTA que sería para agendar una cita. Acá le puedo decir que quiero, que sí voy a querer para este lunes. Para este lunes a las 9 horas. Como estaba mencionando, esto es mucho más humano porque literalmente cada paciente es atendido de manera personalizada y de manera obviamente rápida, sin intervención otra vez. A diferencia, por ejemplo, una secretaria que cada media hora te está respondiendo, eso no es humano, realmente eso es más robótico que humano. Pero se entiende también, porque una secretaria no puede estar 24/7. A diferencia de esto, sí puede estar 24/7, la secretaria no puede estar 24/7. Y yo no quiero reemplazar una secretaria. Acá lo que es más para agilizar más los procesos y para que así la secretaria, por ejemplo, se centre en los trabajos que realmente necesita su atención. Porque digamos que este sistema, digamos que necesita realmente cierta supervisión, simplemente para el hecho de las excepciones, porque hay excepciones, por ejemplo, que una persona quiere hablar realmente con una persona. Acá pide ya o dice ya que ya ha registrado correctamente ya la cita. Y por último, quiero dar énfasis también que si le preguntamos cualquier otra cosa es capaz de responder. Digamos que quiero saber dónde se encuentra la clínica en este caso. Se encuentra la clínica, cuáles son sus métodos de pagos. Para terminar esto, me gustaría dar también énfasis de que con esto se puede responder de manera automática y sobre todo que se puede hacer diferentes tipos de operaciones, no solo para agendar, para responder preguntas, sino también para reagendar, para modificar las consultas y siempre vas a tener en cuenta
va a revisar prácticamente la verificación de que realmente haya una cita, de que realmente exista un lugar para agendar. También sirve para cancelar también citas. Acá ya he respondido, le pasó la información, puede ser cualquier dato que se requiera. Esta es una simulación nomás, son datos ficticios, puede ser cualquier otro dato. Esto lo hicimos con una base de datos vectorial, que al final es una base que el asistente, en este caso el chatbot, es capaz de entrar para preguntar cierta información que se le pide y obtener los datos, puede ser cualquier dato prácticamente. Y eso es toda la simulación en cuanto al paciente. Y en el siguiente módulo voy a mostrarles cómo se puede manejar todo esto de una manera más intuitiva desde una interfaz gráfica. En esta segunda parte quiero mostrarles cómo funciona acá la parte del dashboard, que sucede prácticamente cuando un paciente está escribiendo. Acá, por ejemplo, basándonos en lo que estamos viendo acá, habíamos agendado una cita. Este es el resumen general de todo, donde se puede ver las citas totales, el número de pacientes, los bots activos, las operaciones. Y también acá está la parte de las citas. En este caso solo hay una cita actual. Se puede eliminar directamente o se puede modificar. En este caso, solo se puede modificar estas cosas, por ejemplo, el nombre de la especialidad, o sea, el doctor prácticamente, y obviamente lo más importante de todo, que normalmente la gente lo que va a querer cambiar es la hora, o sea, la hora de la consulta. Y el motivo de acá los estados. Y lo mismo con los pacientes. Se puede modificar cualquier dato. Y acá hay un botón interesante que quiero dar mucho énfasis, que es este botón que está acá. Si acá te puedes fijar también que acá hay un botón, o sea, un estado prácticamente, en la cual te menciona cuál es el estado general del bot. Es decir, existe acá un botón en la parte de configuración que te permite activar o desactivar de forma global la inteligencia artificial, o sea, el chatbot. Sirve esto, por ejemplo, para, digamos, un caso de mantenimiento o por cualquier problema que suceda realmente. Y también se puede eliminar, o mejor dicho, desactivar de manera individual dando clic a esto. ¿Qué significa esto? Que cualquier mensaje que yo escriba, digamos que nos basamos en la simulación anterior, escriba un mensaje y el chatbot ya no va a responder. Esto sucede, por ejemplo, cuando el paciente quiere hablar con una persona o, por ejemplo, cuando el chatbot ha detectado que no puede resolver el problema o la objeción del paciente, entonces literalmente se desactiva a sí mismo y le deriva a una persona real. Y lo mejor de todo, que por acá puede recibir una notificación de que alguien ha querido hablar con una persona. Más adelante voy a mostrar un caso. Y eso es todo lo que se puede hacer acá. Se puede ver quiénes confirmaron, quiénes no confirmaron, las próximas citas. Ya no necesitamos buscar porque acá hay un buscador ya. Te das control total sin que hayas hecho nada prácticamente. Y una intervención humana, como por lo que mencioné, ¿verdad? Que se puede desactivar para tareas repetitivas sirve lo que es la atención del cliente, para tareas no repetitivas que necesita urgentemente lo que es la atención del humano, entonces sí le va a dirigir directamente a eso. Y todo esto se traduce que puedes controlar de todo esto de un solo lugar. Acá para el tema de los recordatorios, imagina que una secretaria normalmente tarda 30 minutos cada día en responder y ahora imagínate para hacer llamadas, ¿cuántos minutos va a tardar todos los días? Y igual los pacientes no ni avisan prácticamente si es que van a ir o no. Y eso se traduce a que pierden millones por el simple hecho de no tener un buen sistema en el cual pueda avisar por lo menos al cliente si es que va a faltar, por lo menos para acordarle al paciente. Después de todo esto es lo que se traduce que no va a haber espacios en blanco, no va a haber espacios, o sea, huecos vacíos que se traducen en horas que no se van a trabajar y horas que en vez de eso podría haber estado pacientes que sí realmente iban a ir. Acá, por ejemplo, en este mensaje lo que hace es enviar una plantilla en una plantilla y acá hay botones en la cual puede el paciente directamente usar alguno de estos. Realmente puede escribir cualquier cosa, igual va a entender. Pero con esto es mucho más fácil. Digamos que quiero confirmar. Acá lo que cómo funciona esto es que literalmente faltando 24 horas se le envía un pequeño mensaje que sería este, en la cual puede confirmar o no, o modificar su cita. Esto sirve para lo que mencioné anteriormente, para evitar los huecos en blanco, los huecos vacíos. Y el sistema es capaz de detectar automáticamente esto.
Acá, por ejemplo, la cita ha sido confirmada exitosamente. O sea, entiende lo que dice prácticamente y eso es lo mejor de todo esto. Ahora sí les voy a explicar cómo funciona cada nodo, cada workflow, que al final esto es en la cual construimos todo. Acá, como había mencionado, este sería la que realizó prácticamente el sistema de recordatorio a nivel de confirmación. En este caso, cada día a las 8 de la mañana se ejecuta, faltando 24 horas. O sea, solo toman las citas que tiene 24 horas. En este caso es dos días, pero en realidad es un día nomás, que son 24 horas. Pero con el ejemplo anterior, para que tome justamente la fecha en la cual estamos ahora mismo, puse 2 días, pero en realidad son 24 horas, o sea, un día. Es decir, toma todas las citas que faltan por lo menos 24 horas. Y si es verdadero, entonces va a esta parte, que al final todo sirve para formatear todo, para que así pueda trabajar de buena manera estos que están acá. Esta es la que envía la plantilla, que sería una plantilla de WhatsApp. Yo uso directamente la API de YCloud, que sería una manera oficial, que sería esta, YCloud. Esta sería. Se le tiene que configurar prácticamente estos datos. Anteriormente ya hice un video de cómo se configura eso. En una parte he mencionado cómo se configura esto. Es pasarle este nombre y el API key y directamente se le pasa ya también ya esto. O sea, la parte de la estructura del JSON. Ya está todo configurado ya, eso no se tiene que preocupar porque después de todo voy a regalar todo esto. Y envía este mensaje y luego automáticamente sucede estas dos cosas. Que en primer lugar que es la inyección del contexto. Esto sucede, por ejemplo, si se envía este mensaje que sería la plantilla de confirmación, que justamente es esta que está acá, y respondemos esto, prácticamente cualquier mensaje, o sea, este mensaje entonces va a recibirlo el chatbot. Y para que tenga contexto de por qué le está diciendo eso, le inyectamos ese mensaje. O sea, le inyectamos prácticamente esta plantilla al chatbot. O sea, a su base de contexto, que sería prácticamente la memoria del chat que tiene. Y con eso va a entender realmente a qué se refiere con esto. O sea, que va a asociar lo que respondió a esto. O sea, que el paciente ha respondido a esta plantilla y por lo tanto ejecuta exitosamente una tool que tiene que voy a mencionar más adelante. Y esto cambia el estado. ¿Por qué sucede esto? Para que no tomen más en cuenta otra vez ese mensaje, porque prácticamente cada 24 horas, cada 8 horas, o sea, cada día se ejecuta esto. Entonces, cambiamos el estado para que no tome más, porque eso solo toma los estados que está agendado y confirmado. Y si no se cambia, entonces va a entrar nuevamente ahí. Por lo tanto, le cambiamos un estado esperando confirmación. Y luego está este, que sería uno más simple, que es solo un aviso, un pequeño aviso que suele suceder, digamos, que 2 o 3 horas cercana a la cita, es decir, 2 o 3 horas antes de la cita. Es un simple saludo y el mismo proceso. En este caso toma solamente lo que son 2 horas. En este caso 2 horas, pues puede ser cualquier hora. 2 horas en adelante o 3 horas. Y acá confirman si son citas próximas. Entonces si es, pues formatea en un formato correspondiente. Lo envía a la plantilla. Y la misma configuración le pasa directamente acá, por ejemplo, el número de teléfono a quien va dirigido. Y también acá le pasa otros datos. Puede ser el tema de el nombre, la hora y el doctor correspondiente. Un pequeño aviso que suele enviar. Y acá lo mismo. Le inyecta también como contexto y también cambia el estado de recordatorio enviado. Y esa es la parte de citas. Este es el corazón principal de todo, que sería la del asistente personal, que sería el chatbot después de todo. Primero inicializamos con esta parte. Acá recibe cualquier mensaje, extrae los datos en este modo. Luego a partir de eso, acá hemos registrado, nos hemos dado cuenta de algo que si por ejemplo un paciente ya se ha registrado ya anteriormente, entonces podemos obtener simplemente sus datos y así para mapearlo directamente en los otros nodos que va a estar más adelante, que voy a mencionar enseguida. Es decir, si un cliente es nuevo, entonces va a irse acá en este camino, pero en este caso al no tener ningún dato asociado, entonces va a estar vacío. Pero si es que un paciente que ya está en la base de datos, por ejemplo, yo por ejemplo agendo ahora, y eso sucedió, ¿verdad? Agendé ahora y dentro de 5 o 6 meses me voy a agendar otra vez y va a detectar quién soy, porque es capaz de mapear estos datos. ¿Qué es lo que hace acá?
en una pequeña consulta a la base de datos, teniendo en cuenta el número de teléfono que ingresa, que más adelante voy a mostrar la base de datos. Acá registra los datos y acá pregunta si el estado del bot está activo o desactivado. Si está activado, entonces va acá. O sea, perdón. Si está activado, va acá. Si está desactivado, va acá. Si está activado, registra los datos, se va acá. Acá decide el texto, audio, botón. Botón sería para la plantilla, que recién acabo de mostrar, por ejemplo. Si es audio, entonces lo que voy a hacer acá es transcribir el audio, hacer una consulta directamente con la API de White Cloud. O, sí, una API, o sea, para alguien de Product Owner, no hay ni siquiera la API de White Cloud, que es esta, ¿verdad? Directamente lo que hace es una consulta HTTP para obtener directamente el recurso. Y luego lo transcribe, normaliza el audio, al igual que normaliza el texto. Acá necesitamos, por ejemplo, lo que es el tema del body o la entrada de texto. Si es botón en este caso. Acá puse dos, por ejemplo. Y todo el contenido en general. Luego nos vamos acá, que sería unir texto, que sería un merge, que sirve prácticamente para que, sin importar la entrada, ya sea audio, texto o lo que sea, siempre va a tener una salida. Y esa salida se le envía al procesar con JavaScript, que es simplemente para formatear mejor los datos. Luego nos vamos a esto, para confirmar los datos finales, que sería el contenido, que sería el mensaje final, el timestamp, que sería para saber la hora, en este caso la hora del mensaje, o el momento que se envió directamente, el ID del mensaje y el chat ID, que sería el número de teléfono. Luego nos vamos a agregar buffer, toda esta estructura que está acá. Esto, todo esto se encarga del famoso buffer de mensajes. ¿Qué sucede? Viste que sucede, por ejemplo, el hecho de que un paciente o una persona, sin importar realmente, en cualquier situación, una persona puede enviar, por ejemplo, un hola, un qué tal, cómo estás, en diferentes mensajes. Digamos que yo envío hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estoy bien. Si, por ejemplo, no teníamos ese sistema, lo que iba a hacer el sistema literalmente es responder uno por uno. Y con este sistema lo que hacemos es que va a tomar toditos estos mensajes en determinado tiempo que se envía, en este caso en 10 segundos, los primeros 10 segundos que se envía, cualquier mensaje que se envíe en esos 10 segundos va a tomarlo como uno. Y en este caso responde solo una pregunta, o sea, solo a todo esto. Si no hubiera ese sistema, iba a responder uno por uno. Eso al final de todo es raro en primer lugar y en segundo lugar es un costo más alto por el tema de responder cada pregunta. Y acá está justamente lo que quiero mencionar, que es el tema de los segundos, en este caso 10 segundos. Espera. O sea, 10 segundos espera para que se acumule todos los mensajes posibles y acá espera todos los segundos y reenvía nuevamente acá y entras. Y comprueba nuevamente si ha pasado 10 segundos, entonces va acá. Si no, entonces va a borrar acá. Así sucesivamente. Y luego limpia el buffer, que es eliminar todos los mensajes que lo hacemos mediante Redis. Luego separamos los mensajes y por último nos vamos acá. Acá es el cerebro principal de todo. Acá tenemos la memoria del chat que se hace directamente de Supabase. Acá tenemos algunas tools. Este para agendar cita. Tenemos acá para cancelar la cita, consultar cita paciente. Es decir, cuando un paciente ya se ha registrado y para confirmar o para si por ahí el agente, el chatbot se ha olvidado de la cita, entonces tiene esa tool para registrar o para preguntar nuevamente. Lo tenemos para relevar humano, también tenemos para registrar paciente. El relevar humano es literalmente para que se desactive a sí mismo. En el caso, por ejemplo, de que un paciente quiera hablar directamente con una persona, se puede desactivar a sí mismo. O en el caso también de que tenga un problema el chatbot y no sepa cómo solucionar, entonces se puede desactivar a sí mismo. Comprobar disponibilidad es la que permite, por ejemplo, ver si una cita está disponible, si hay hueco vacío prácticamente. Registrar pacientes es la tool que te permite o le permite al chatbot prácticamente registrar todos los datos del paciente. Lo tenemos que agendar y confirmar cita. Este confirmar cita que recién se utilizó para confirmar la cita de la plantilla que se había enviado. Y por último de esto tenemos lo que es la Vector Store, que es el lugar donde guardamos todos los datos de la clínica, datos informativos, nombre de servicio, el doctor que lo realiza, la duración de todo prácticamente, cualquier pregunta que pueda responder, o sea, una sección de preguntas frecuentes y cualquier otro dato que sea necesario.
Y por último tenemos esto, que sería la del parser respuesta. Acá lo que hacemos es, en vez de usar, acá por ejemplo tenemos otra opción que sería el output format, que sería el output parser. Y en vez de eso, que vimos que es algo bastante inestable, no es tan robusto, entonces lo que hicimos es usar directamente esto. Pero antes de entrar a eso, quiero mostrarte lo que es esto. Acá en el user message tenemos los siguientes datos. En primer lugar, el mensaje que se ingresa. Y acá el contexto del tiempo, porque hemos tenido mucho problema, por ejemplo, con esto, que suele alucinar bastante el chatbot, porque no sabe qué día es hoy ni dentro de estos días. Y acá con esto podemos darle todos los datos necesarios para que no alucine. Y estos datos del contexto del paciente es lo que acabo de mencionar recién, que sería esto, que acá obtiene los datos del paciente si existe. Si existe, entonces automáticamente es capaz de mapearlo arriba, que sería acá, directamente en esta parte es capaz de mapearlo y así obtener todos los datos necesarios del paciente, así no, para que no vuelva a preguntar prácticamente. Y si es nuevo, entonces literalmente va a parecer que está vacío. Acá hay unas cosas. Por ejemplo, acá, paciente nuevo. Si es que no encuentra nada, va a decir directamente paciente nuevo. Y esas cosas. Y por último, el system prompt, que sería el principal, que está todas las instrucciones, etcétera. Y acá está esta parte que quiero mencionar, que como mencioné el output parser, esto lo reemplazamos, lo que hace es literalmente envía un mensaje. Tiene solo un output, o sea, solo una salida, pero lo divide con este símbolo que voy a mencionar, que creo que está por acá. Con este símbolo que se encuentra acá. Esto. Lo que hace es enviar diferentes mensajes, pero separados por esto. O sea, cada mensaje, cada frase, oración que está separada por eso representa un mensaje. Y esto es capaz de detectar este output parser, que no es un output parser como tal, pero es capaz de detectarlo. ¿Qué significa? Digamos que tenemos una ejecución, lo que para mostrarle cómo funciona realmente. Mira, envía un mensaje separado por esto. En realidad lo que hace es enviar primero este y luego envía esto. ¿Cómo lo hace con este nodo? Acá lo separa. Lo separa con esas dos barras verticales. En este caso que es muy corto, entonces le envía solo dos mensajes, pero si era más largo le podría enviar tres mensajes tranquilamente. Y acá es una pequeña animación de escribiendo y el visto, es el escribiendo que aparece en el chat cuando alguien está escribiendo y el visto ya se sabe qué es. Y eso se hace directamente con White Cloud también. Y siempre se va a necesitar, por ejemplo, lo que es una autenticación. No puede ser. Este sería mejor usar este con un header. Ahí ya se solucionó todo. Y luego le enviamos los mensajes correspondientes con el mapeo. El mensaje uno, el mensaje 2 y el mensaje 3. Y ahora los otros workflows, subworkflows, tenemos el comprobar disponibilidad, que hace es recibir un rango de mensajes, o sea, un rango de fecha de inicio y fin, y directamente en el Google Calendar revisa ese rango de fecha y lo retorna al agente principal. Lo tenemos relevar humano, que en primer lugar desactiva el bot mediante una consulta que se actualiza directamente una fila y hace un match con el número de teléfono y cambia el estado a falso, que sería desactivado. Y acá envía un mensaje a un equipo, al equipo de, digamos, de la clínica, puede ser un mensaje por Telegram, por WhatsApp, o lo que sea, por este caso dice por correo electrónico, porque lo veía más práctico. Y por último, este lo que hace es agregar un registro en la base de datos de dashboard, de notificaciones, con toda la información necesaria, es la que acabo de mencionar acá, que es esta, para que aparezca con un mensaje que alguien ha solicitado hablar con una persona. Volviendo a esto, tenemos lo que es, esto es lo que acabo de mencionar, luego tenemos lo que es cancelar cita, que es lo mismo. Acá recibe el Google ID, que sería del event, que conoce que registra, ¿verdad? Una cita eh, acá, y automáticamente actualiza la cita. Lo que hace es cambiar el estado nomás, nunca cancela o nunca elimina como tal, sino que más bien lo que hace es cancelar. O sea, cambia el estado a cancelado y ya. Y acá envía una confirmación. Esto es más adelante voy a explicar. Lo tenemos registrar pacientes, que son los datos que se recibe del paciente, los que acabo de mencionar hace rato al inicio del video.
se agrega a la base de datos principal que es Supabase. Acá lo que hace es enviar todos los datos necesarios, el nombre, el teléfono, el SI, el email, fecha de nacimiento, edad. Aunque la edad realmente se podría haber calculado de manera automática sabiendo la fecha de nacimiento. Y ahora tenemos lo que es confirmar cita, que esto le sirve cuando un paciente responde, ¿verdad?, a este mensaje que sería justamente esto, a este mensaje que está acá. Lo que hace es responder y con el proceso de embedding o con el proceso de la inyección SQL que hemos realizado, va a poder saber automáticamente lo que pasa. Y por lo tanto, si es que recibe un sí confirmo, sí quiero, o cualquier tipo de mensaje, entonces va a saber el contexto y va a poder ejecutar esa tool, que es literalmente actualizar nomás el estado, que sería confirmado. Y por último, reagendar, que recibe también el Google ID y las fechas nuevas. Y lo actualiza automáticamente acá, pasándole como match el Google ID y las fechas. Y esto es lo que quiero mostrarle ahora, que es algo muy complejo, que es la que trabaja directamente con esto. En términos simples, lo que hace es que cualquier cambio que se realiza acá, ya sea en cita, paciente, cuando se registra un nuevo paciente, cuando se registra una nueva cita, cuando se modifica cualquiera de las dos, o inclusive cuando se elimina una de estas, lo que sucede es que Supabase detecta estos cambios, se registra ahí y lo envía directamente a N8N. Esto lo hace mediante como un trigger que tiene acá, un evento, y automáticamente detecta esto. Es decir, detecta los datos que se han modificado o creado, lo que sea. Y acá hay dos tipos de operaciones, para cita y pacientes. Acá para cita podemos para insertar un nuevo paciente, o sea, una nueva cita, y luego para actualizar, que hay dos casos reales. Actualizarlo como tal o eliminarlo, que también es un tipo de actualización, porque también lo actualiza la base de datos. Porque en realidad nunca se elimina. Lo que sucede es que siempre cambia nomás el estado. Digamos, por ejemplo, acá hay de pacientes o de citas. Acá cambiamos el archivado para que no aparezca más acá. Digamos que es de una cita. Este actualmente está acá en falso. Y si lo cambiamos ahora, o sea, si lo eliminamos supuestamente, va a cambiar a true. Esto lo hacemos para que no eliminemos nada, porque realmente eliminar esto es muy problemático porque está ya vinculado directamente con un paciente y eso puede crear un caos. Y el objetivo es que nos muestra nomás la interfaz. Ya lo entiende ya como si fuera que ya está eliminado, pero en realidad no está eliminado. Y acá con pacientes. Y ahora si se fijan, acá hay Google Sheets y también está también lo que es Airtable. Y eso lo realizamos en el caso de que hay situaciones clínicas realmente que hemos visto que en varios lugares deben registrar los datos. Y eso es problemático. Imagínate, un paciente viene y registra los datos, primero en el anotador físico, luego lo registra en Google Sheets, luego digamos en Google en Contacts o también puede ser en Airtable y todo al mismo tiempo. Eso tarda 5 minutos cada día por ahí o 2 minutos por paciente. Porque hay veces que las clínicas necesitan esto, por alguna razón necesitan eso, registrar varias bases de datos prácticamente. Y con ese sistema lo que hacemos es que automáticamente, con un solo clic, o mejor dicho, con una sola vez, porque lo que hace es literalmente cualquier modificación que se hace acá en la base de datos que sería Supabase, ya sea en el dashboard que hemos creado o con el agente que hemos realizado, detecta este trigger, lo envía acá en el 8N, lo recibe este webhook y hace la operación correspondiente y lo registra en Google Sheets si es cita o si es contacto en el Airtable. Aunque en realidad puede ser cualquiera de los dos. Si eso te parece un cambio para tu clínica, tengo una buena noticia. Te voy a dejar todo esto gratis. Los workflows que creé, todo gratis. La plantilla de Google Sheets también te voy a dejar gratis. Y las instrucciones básicas para conectar todo esto también te lo voy a dejar gratis como una guía. Es literalmente copiar y pegar y adaptar todos tus datos. Los links estarán en la descripción. Pero si quieres algo mucho mejor, te puedo dar una consulta de 20 minutos conmigo, te muestro exactamente cómo se vería tu clínica, hablamos de tus números, de tus dolores específicos, vemos cómo esto se traduce en dinero para ti, sin presión, solo información. Los links respectivamente estarán abajo. Y si tienes preguntas, comenta algo y te respondo.
Eso es todo el sistema completo que quiero mostrarte hoy. 90% automatizado, sin intervención, funcionando 24/7. La secretaria aún es necesaria para algunas cosas en específico, como había mencionado, ¿verdad? Con el tema del relevar a una persona, en cualquier caso excepcional. Y si quieres probarlo, puedes contactarme. ¿Quieres aprender más? En los próximos videos te puedo enseñar más cosas. Si tienes dudas, puedes comentar. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chao.